Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Racing con Vos, fanáticos y fanáticas de la academia? Acá estamos nuevamente para analizar lo que fue una nueva presentación del equipo de Fernando Gago anoche frente a Flamengo por Copa Libertadores de América. Antes que nada, te recuerdo, suscríbete al canal, es gratuito. Dale like al video, activa la campanita, compartí el video si tenés ganas y si querés colaborar, ya sabés, podés invitarnos un cafecito con el link que se encuentra aquí abajo. Empató 1-1 Racing con Flamengo, a priori un resultado que lo deja bien posicionado a la academia. Recordemos que antes de esta tercera fecha estaba líder con 6 unidades a 3 del resto de los equipos. Flamengo, Aucas y Ñublense, cada uno de ellos tienen 3 puntos. Ahora, a partir de lo que se dio anoche en Avellaneda, Racing tiene 7, Flamengo 4, Aucas y Ñublense 3 unidades. 1-1 en el cilindro, en un partido duro, un partido complejo, un partido que presentaba un rival de gran jerarquía, no solo porque es el último campeón de este certamen, sino que además presenta nombres propios que asustan, que hace que el equipo haya tomado los recaudos que anoche tomó. La academia salió a jugar con un 4-3-3 que en definitiva es el planteo que más conoce, el planteo que sus intérpretes entienden de mejor manera y porque además estaba envuelto en el contexto de todo lo que viene sucediendo con el equipo albiceleste. Los 5 encuentros sin victorias por torneo local, lo que además el rendimiento del equipo va dejando dentro del campo de juego, algunas críticas que empiezan a ser cada vez más constantes con respecto a ciertos jugadores que no levantan el nivel, que una y otra vez desde afuera se preguntan los colegas por qué sigue teniendo chances tal o cual jugador. Bueno, un halo que envolvía al equipo que hacía aún más compleja la presentación. Sin embargo, Racing empezó jugando muy bien, con muchísima intensidad, sin el juego que seguimos esperando de alguna manera que llegue, pero con actitud, con valentía, entendiendo que cuando las cosas no salen desde el aspecto futbolístico, sí o sí igual hay que intentar encontrarse con una buena presentación de alguna manera. Y la academia lo entendió de ese modo hasta que a los 20 minutos y después, como digo, de un partido bastante parejo, donde no había ninguno de los dos equipos encontrado chances claras de gol, sí Flamengo había dejado de manifiesto que parecía manejar un poco mejor la pelota, pero no lograba ser dominador de todas formas. Pero como digo, pasados los 20 minutos, Auche en 2 jugadas insólitas, porque iba a decir una, pero en realidad son 2 jugadas insólitas, ve una doble amarilla, la expulsión y deja a Racing con un jugador menos, cuando, como digo, el desarrollo todavía era parejo y si bien cada uno de los equipos sabía lo que tenía que hacer, se estaba buscando el desarrollo del partido, el destino que podía llegar a tener. A partir de eso, Flamengo sí, definitivamente se hizo dueño de la pelota, empezó a manejar muy bien el balón, empezó a encontrar espacios, sobre todo por el costado izquierdo de su ataque, por el lado de Mura, en cuanto a lo que Racing defendía, porque obviamente Facundo Mura dejó de tener esa contención que le había dado Auche en los primeros minutos en lo que era la proyección del lateral izquierdo de Flamengo. Flamengo ataca con todos sus jugadores, realmente mostró en ese pasaje una gran movilidad, demostró que tenía claro cómo lastimar a un equipo que tenía un jugador menos y a partir de ahí se fue acercando cada vez más al arco de Arias. Tampoco presentó muchísimas situaciones, sí, estuvo mucho más cerca y sobre todo marcando un control del partido y un dominio del balón casi a potestad. Racing siguió exigiéndose muchísimo desde lo físico, con un despliegue notable, la verdad, de todos sus jugadores, pero por momentos parecía que corría alocadamente, entraba en la vorágine del juego que Flamengo
empezaba a mostrar sabiendo que tenía un jugador más y empezó a jugar con esa desesperación de Racing. Sin embargo, el primer tiempo se acababa, el árbitro de flojo rendimiento dio 3 minutos más y antes del pitazo final Gabigol encuentra la ventaja en otra pelota parada, en una jugada bastante ingenua, de las más clásicas del fútbol. Dos jugadores que corren hacia adentro, uno que amaga y sale y se posiciona casi en el punto del penal, y el tiro libre viene de rastrón buscando a ese jugador que logra convertir, que en este caso era nada más ni nada menos que Gabigol. Racing fue a sacar del medio y el partido, el primer tiempo literalmente terminó, no se jugó más, o sea que la academia termina la primera etapa con un jugador menos, con un desarrollo que luego de la expulsión fue claramente para el equipo rival, y con el golpe del gol justamente antes de ese pitazo de cierre. Para el segundo tiempo, Fernando Gago optó por meter a Jonathan Galván en lugar de Aníbal Moreno, que debió salir lesionado. Otro párrafo aparte, el tema de las lesiones, lo vamos a estar tocando en un ratito nada más. Pero decide esa entrada, decide cambiar de esquema, y creo yo, lo vamos a estar analizando cuando hablemos del puntaje de Gago, que en esta oportunidad acierta, hace un equipo más compacto. Racing se había movido de forma muy corta entre sus líneas, igual desde el minuto 0 del partido, eso fue muy interesante también, pero en esta segunda mitad, con un jugador menos, opta por cambiar de esquema, de intentar resguardarse un poco más para no sufrir tanto y para intentar salir de contragolpe, con un partido de Mura y de Rojas que había sido bastante bueno y daba la posibilidad de quizá poder pensar que a partir de eso también podía lastimar. También ingresó Reñero en lugar de Paolo Guerrero, que no tuvo una muy buena noche. Más allá de esas pinceladas que siempre da, se sobreentendía que para la segunda mitad y con un jugador de menos, el equipo iba a tener que seguir marcando un desgaste importante, situación que Guerrero, por su edad y por condición física natural, no está en condiciones de hacer, y el que ingresó, como digo, fue Reñero. La academia siguió sin encontrar juego, no tuvo pasajes donde no encontró la pelota. En líneas generales, desde lo futbolístico, el partido no había sido bueno y aparte había sido totalmente cuesta arriba. Sin embargo, Flamengo sufre la expulsión de un jugador, de Wesley, que ya estaba amonestado en la primera etapa. Gabriel Rojas lo encara, llega antes a la pelota y este le comete una infracción que deja en paridad de jugadores a ambos equipos, e inmediatamente después Nicolás Oroz empata con un tiro libre fantásticamente ejecutado, y a partir de allí, esos últimos 20 minutos, el partido volvió a cambiar porque Racing se vio empujado por un estado anímico que obviamente había cambiado, y sobre todo porque la gente hizo su parte. Ya lo venía haciendo desde el primer tiempo, cuando el equipo se quedó con un jugador menos y ante la igualdad entendió que era el momento de seguir empujando. Desde adentro del campo de juego los jugadores también daban ese mensaje, y si bien Racing pudo haberlo ganado con una jugada del chico Saliadarre, que tuvo que entrar en lugar de Romero, que se lesionó en el festejo del gol insólitamente, la pelota rebotó en el palo, sino la academia hasta inclusive podría haberlo ganado. No es que Racing lo arrolló esos últimos 20 minutos, de todas maneras el partido sí estuvo parejo. La academia se animó con lo que le quedaba y, como digo, tuvo esa chance y algún acercamiento más. Sobre todas las cosas, se olía en el aire que Flamengo ya no estaba cómodo, que estaba necesitando que el partido termine. Sin embargo, sobre el cierre volvió a atacar el equipo visitante y estrelló una pelota en el travesaño. En definitiva, un partido intenso, vibrante, que ambos jugaron con las armas que tienen en este momento y que dejaron establecidos por qué merecían cada uno, en definitiva, llevarse un punto del partido de ayer. Si pasamos específicamente a los puntajes,
Gabriel Arias le vamos a dar un 5, no tuvo nada que hacer en el gol y después se mostró seguro, cortó algunos centros, tampoco tuvo demasiado trabajo como marcamos. Flamengo tuvo la pelota mucho, tuvo las intenciones, pero no generó tantas situaciones claras que le hayan permitido al arquero tener que interceder. La que tuvo Gabigol fue gol y después, como dije, en otra rebotó en el travesaño y en alguna otra no llegaron a definir de buena manera. No necesitó la actuación de Gabriel Arias. Mura, 6, tuvo un buen partido en líneas generales, a pesar de haber jugado con el vendaje en la cabeza por los puntos que le dieron luego del golpe de Villa en el partido ante Boca. Estuvo bastante seguro en la marca. Cuando perdió fue porque se lo vio superado desde lo físico, era por su sector. Tuvo jugadores muy pero muy rápidos, pero como digo, mucho más seguro que en otras oportunidades. Colaboró en ataque con lo que pudo y realizó un gran despliegue. Esta característica quizá la nombremos en todos los jugadores, porque la verdad es que Racing ayer, con mucho sacrificio, con mucho desgaste físico, con mucha presencia desde la movilidad y la exigencia de sus jugadores, trató de equilibrar lo que en el juego parecía estar más del lado de Flamengo. Sigali 7, con toda su experiencia, con toda su jerarquía, tuvo cruces importantes, tuvo juego aéreo en la primera etapa que también era necesario, y tuvo que marcar a Pedro, indudablemente de los mejores jugadores que tiene el equipo del Flamengo y un delantero de gran jerarquía. Sin embargo, el Oso tuvo una muy pero muy buena actuación. Insúa 6,5, ha tenido un buen partido. El zaguero central por izquierda se ha recuperado de lo mostrado en las últimas presentaciones, donde el nivel había sido bajo y hasta inclusive había tenido errores ingenuos e infantiles. Ayer ha jugado sobre todo un buen segundo tiempo con anticipos importantes. En definitiva, ha dejado una buena impresión, era lo que estaba necesitando el jugador y el equipo, obviamente. Rojas 7 puntos, un gran partido del marcador lateral izquierdo que en mi concepto sigue siendo de los mejores refuerzos que ha tenido el plantel para esta temporada, si no el mejor, y fue muy importante en la marca, fue sumamente inteligente a la hora de pasar al ataque en la segunda mitad y en el momento donde Racing más lo necesitaba. A partir de una escalada por su sector vino la expulsión del jugador carioca y de ahí el tiro libre que deriva en gol, pero al margen de eso siempre fue importante, peligroso, causó inquietud dentro de la defensa rival en esos últimos 20 minutos sobre todas las cosas. En el medio, Nardoni con 7 puntos y una de sus mejores presentaciones por despliegue, porque supo ubicarse y acompañar a Moreno en la primera mitad y porque encontró una posición en el segundo tiempo que requería de toda su concentración, de intentar ubicarse por esa línea de 3, por delante de esa línea de 3 que armó Fernando Gago para el segundo tiempo. Como digo, gran despliegue. La verdad que no se guardó nada, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Redondea una actuación convincente para un jugador que empieza a ser mirado de reojo, no por lo que puede dar, porque es un chico joven y porque evidentemente tiene condiciones, pero obviamente la inversión que se hizo por él presupone o da a entender de que debiera haber una adaptación más rápida para poder encontrar respuestas en momentos donde el Racing lo necesita, pero para todo hay un proceso y para todo hay tiempos y estos quizás son los de este jugador. Este partido fue muy pero muy bueno. Moreno jugó solo 45 minutos, pero le alcanza para 6 puntos. Había comenzado con algunos quites importantes, con su posición que es tan trascendental para su juego. Cómo cambia el equipo cuando gira en torno a Aníbal Moreno es notable. Y bueno, lamentablemente 5 minutos antes del primer tiempo ya se lo notaba con alguna molestia y no salió a jugar la segunda mitad.
Oroz 8, la figura de la cancha, un jugador que se debía a esta presentación. La verdad es que más allá del gol, había empezado ya muy bien. El primer tiempo lo encontró con mucha movilidad, bajando inclusive a zonas defensivas por demás, hasta por momentos, con una necesidad de desplegarse, de mostrarse, que se vio desde el minuto 1 y que después se encuentra respaldada por el golazo de tiro libre y por algunas aproximaciones más interesantes que tuvo en esos últimos 20 minutos, donde parecía que Racing hasta en algún momento se generó la ilusión de que podía darlo vuelta. Un buen partido de Oroz que, como digo, se lo debía a él principalmente, pero después también para que el hincha empiece a entender lo que puede dar este jugador. Desde acá, en estos mismos análisis, lo hemos criticado por nunca la falta de compromiso, pero sí por estar totalmente desaparecido y más allá de no salirle las cosas futbolísticamente, no se hacía tampoco notar en la cancha. Dijimos una y otra vez que el entrenador le estaba dando, por momentos quizás, hasta más chances de las que se había ganado. Pero bueno, en el partido de ayer, por suerte, dio muestras de lo que puede llegar a dar. Auche 3 puntos, no había empezado mal, había inclusive generado por su sector alguna que otra llegada y algún que otro hueco en la defensa rival había marcado. Sin embargo, con la ingenua y tonta expulsión, no solo dejó a Racing con uno menos, sino que ante la posibilidad que finalmente no se da un resultado adverso, hubiera ya cambiado como un hecho puntual en un partido puede llegar a cambiar todo el desenlace de lo que es el camino del equipo hasta el final de la fase. Eso no sucedió, pero realmente inexplicable cómo se hace amonestar y expulsar en un proceso de 30-40 segundos y de la manera que lo hizo. Guerrero 4, como dijimos, no tuvo demasiadas chances, no entró demasiado en contacto con la pelota, jugó tan solo 45 minutos, le cometieron alguna que otra infracción que derivaron en tiro libre peligroso para el equipo en esa primera mitad, pero no se conectó nunca con el resto de sus compañeros, no pudo ni asociarse ni establecer momentos del equipo importantes que se tradujesen en preocupación sobre todo para Flamengo. Y por supuesto, además, después de los 25 minutos con la expulsión de Auche, quedó solo con Romero arriba, el equipo ya dejó de tener la pelota y le tocó jugar en un momento complejo. Romero 6,5, otra vez una buena presentación de Maxi, otra vez demostrando que se siente cómodo si todo el peso inicial lo absorbe Guerrero y él queda a un costado como una segunda punta y realmente lo hace mejor desde ese lado. En la primera mitad volvió a tener una chance por arriba, es evidentemente uno de los puntos más altos que tiene Maxi, el cabezazo, el salto y el cabezazo. No le salió mordido, pero había ganado muy bien entre dos centrales y después el mismo esfuerzo que viene realizando en todos los partidos, la posibilidad de descarga que le ofrece a sus compañeros y de a poco va teniendo cada vez más importancia cuando la pelota le llega al área y le queda de frente. Lamentablemente, si no me quedé yo mal con lo que vi en la cancha y en el primer vistazo, se termina lesionando cuando Oroz hace el gol de tiro libre y él con bronca va a buscar la pelota y la revolea a la tribuna. Creo que se termina lastimando ahí, así que se suma a los lesionados junto a Moreno. Una baja importante para Racing porque venía mostrando cosas interesantes. Todavía no ha jugado ese partido que lo catapulte a tener la posibilidad de ser el 9 de Racing, pero venía realmente levantando su nivel y, como dijimos una y otra vez, mostrando algunas cosas importantes, sobre todo movimientos en el área que son llamativos y que
de a poco le iban permitiendo estar cada vez más cerca y en contacto con el gol. Bueno, veremos para cuánto tiene y cuando sepamos el parte médico oficial cuántos partidos finalmente se va a perder. En el inicio del segundo tiempo entraron Reñero y Galván. A Reñero le voy a dar 5 por el despliegue, por las ganas iniciales. No terminó teniendo demasiado contacto no solo con la pelota, sino con sus compañeros y la posibilidad de asociarse. Alguna que otra contra importante, algún quite en zona ofensiva que generó problemas para la defensa del Flamengo, pero no mucho más que eso. Y como digo, igual el Racing tampoco había tenido un gran partido. Lo que más se destaca es la actitud, es la generosidad, es el sacrificio, y los primeros 15-20 minutos él acompañó desde ese lado, corrió a todos los defensores, iba de un lado para el otro, repito, algún quite importante en esa zona ofensiva, pero después con la pelota en los pies no generó demasiado. Galván 5,5, importante para poder sobreponerse a ese momento inicial. Cuando se establece el cambio al inicio de la segunda etapa, fue silbado por los 4 costados de la cancha, y sin entrar en el debate de si corresponde o no corresponde, si hizo perder un torneo. Digo, muy difícil jugar en ese contexto, entrar a jugar un partido en esas condiciones, donde los hinchas de la camiseta que vos defendés te están reprobando antes de empezar a jugar. Así todo, revoleó cuando tuvo que revolear, algún que otro quite también importante, cruzando sobre todo a espaldas de Insúa. Se quedó ubicado como eje central en esa línea de 3/5 que armó Fernando Gago al inicio del segundo periodo, y hizo lo justo y necesario. Cuando tenía que quitar, quitó, cuando tenía que revolear, revoleó, no mucho más de lo que pedía cada jugada, y manteniéndose en esa sobriedad y en esa regularidad obtiene este puntaje. Después entró el Chico Saliadarre, muy poco tiempo, no da para calificarlo. Sí, como dijimos, a pesar de no haber entrado tanto en juego, tuvo una chance clara para poder ganar el partido. Un error de la defensa de Flamengo, que el defensor quiere jugar con el arquero, el pase es corto, le queda a él, y cuando el arquero lo aprieta, el disparo del delantero da en el palo desde una posición sesgada, ¿no? Hacia un costado, no estamos hablando que lo encaró mano a mano, y el zurdazo lo devuelve el poste. Hubiera sido un lindo incentivo, un lindo premio para el chico realmente. Y el último es Gago, le voy a dar 7 puntos. Me parece que planteó bien inicialmente, entendiendo la dificultad del juego, el momento que pasaba Racing, esta posibilidad de volver a la línea de 4 tradicional, que en definitiva, cuando todo lo externo conspira para el momento, por las derrotas, por el bajo rendimiento, por situaciones individuales complejas, por todo lo que se genera en torno a no obtener resultados, ir a lo seguro. E ir a lo seguro era volver a la línea de 4 tradicional, bien compacto hacia atrás. Algo que vi en el primer tiempo, hasta que se produce la expulsión, fue que Racing se mantuvo. Tengo una foto inclusive sacada desde el lugar donde yo estaba, desde los pupitres de prensa, donde muestran un Racing entre su primer y último jugador en no más de 20-25 metros, y eso buscó la academia de entrada, estar seguro, priorizar, quizás más allá desde el discurso, tener siempre una mirada ofensiva, priorizar, estar seguro en el arco, no defenderse, pero sí priorizar un orden a partir del cual se pueda edificar, y Racing ese ratito lo había hecho bien, entendiendo, como digo, lo que daba el contexto, pero además la jerarquía y lo que significaba tener enfrente a Flamengo. Se encontró con el resultado en contra, sin embargo, y con inferioridad numérica. Sin embargo, en la segunda mitad se atrevió a hacer nuevamente un cambio táctico, volvió a esa línea de 3/5 para los segundos 45 minutos, creo yo, para volver a tener la posibilidad de estabilizar una tranquilidad y una seguridad y una solidez defensiva, desde la cual buscar de alguna manera después modificar y lastimar al equipo rival, y
le termina saliendo porque los que entraron no desentonaron. Busca también Correñero suplir lo que Paolo Guerrero con un jugador menos y con el desgaste necesario para la segunda mitad era obvio que no lo iba a dar. Así que bueno, en líneas generales creo que en esta oportunidad, más allá del resultado, creo que lee bien lo que tenía que hacer, comprendiendo claramente el contexto y las situaciones que toda la semana académica o algunas semanas ya de arrastre vienen dejando. Final entonces 1-1, Racing Flamengo. La academia queda bien posicionada en la tabla, habiendo jugado ya la mitad de los juegos que ofrece esta fase de grupo. Vendrá ahora el momento de visitar a Aucas en Ecuador y a Flamengo en Brasil para terminar quizás, ojalá, consiguiendo la clasificación ya en casa ante Ñublense. Yo creo que si existe la posibilidad de ofrecer lo mejor en cuanto a plantel y en cuanto a idea y en cuanto a objetivo, un triunfo en Aucas estaría prácticamente definiendo la zona y bueno, y algo positivo para Racing en todo lo que este 2023 viene trayendo, que quizá al hacer el balance es un poco más deficitario que positivo, valga la redundancia de la palabra. Por torneo local, repetimos, 5 fechas sin victorias, de las cuales 4 fueron derrotas, así que ahora el lunes 19:30 la academia recibirá a Talleres en el Cilindro para empezar a recomponer en el torneo doméstico el magro presente que viene mostrando. Sin más, les pido que se suscriban, les recuerdo que es gratuito, denle like al video, activen la campanita, quieren colaborar, acá está el link, un cafecito y nada más para contarles. Nos vemos la próxima.